Evangelio de hoy, sábado 15 de abril de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, Marcos nos narra las veces que Jesús se le apareció a distintas personas y estas personas fueron a anunciárselo a sus discípulos. Pero ellos, incrédulos y duros de corazón como el mismo Jesús lo dijo, no les creyeron. La primera fue María Magdalena, el primer día de la semana, y los segundos fueron los discípulos de Emaús. Pero cuenta Marcos que a ninguno de estos los discípulos les creyeron. Y para ser sinceros, debemos aceptar que muchos de nosotros hubiéramos sido igual que los discípulos. No les hubiéramos creído a nadie, a menos de que lo viéramos con nuestros propios ojos. Porque lo que Jesús hizo era algo inconcebible en la mente de los discípulos. Y no solamente porque no habían leído las Escrituras, sino que estaba más que claro que resucitar era más que imposible. Imaginémonos algo que sea realmente imposible para nosotros en estos momentos. Pongo un ejemplo rápido. Un familiar de nosotros, Dios no quiera, está enfermo y los médicos le diagnostican una enfermedad muy grave e incurable, y de hecho ya pronostican que morirá dentro de unos cuantos días. ¿Qué pasa si llega alguien y nos dice: oye, él ya está curado, se curó esta mañana, ya no tiene absolutamente nada? ¿Le creeríamos a esa persona que llega y nos dice eso? Sea un familiar, sea alguien cercano, sea un amigo, ¿le creeríamos realmente? ¿O pediríamos las pruebas específicas de los médicos diciendo que no tiene nada? Buscaríamos primero los exámenes, verificaríamos todo y después sí creeríamos. Somos igual de incrédulos que los discípulos, y yo diría que quizás mucho más, porque miremos que los discípulos aún no habían entendido que Jesús podía volver lo imposible posible. Los discípulos durante todo el Evangelio ven los milagros de Jesús, cómo cura, cómo sana, cómo resucita a los demás, cómo tiene poder sobre la naturaleza al punto de que puede caminar sobre el agua. Cosas imposibles el Señor las realizaba. Y ellos lo veían, pero aún así no creían que Jesús ya había resucitado. Y ahora nosotros, que tenemos todo eso escrito en la Biblia, que tenemos todo eso y que quizás lo escuchamos constantemente todos los días, porque miremos que el Evangelio no es solamente una lectura más en un día más, sino que es un regalo que el Señor nos da para cada uno de nosotros, para que lo meditemos. Miremos que la palabra no es solamente cualquier tipo de lectura, no. Es un tesoro escondido. Jesús no predicaba en parábolas para que los demás no entendieran, no, sino para que se adentraran en la palabra, para que investigaran más de ella, para que fueran más a fondo, porque Jesús les pudo haber dado todo masticado, pudo no haber dicho todas las parábolas y decirles directamente todo lo que tenían que hacer, pero Jesús sabía que eso al final no iba a llegar al corazón de la persona. Eso es lo que es el Evangelio de cada día. Un tesoro escondido, que solo se encuentra si nosotros nos adentramos en ella y la meditamos, la oramos y encontramos esa perla preciosa que el Señor tiene escondida para nosotros. Y nosotros tenemos todo eso, pero los apóstoles no lo tenían. Nosotros sí, podemos meditar la palabra del Señor todos los días y el Señor cada día nos da un regalo más y más grande. Porque cada que meditamos más la palabra, le encontramos más significado, le encontramos algo nuevo que nos ayude en nuestro caminar. Los discípulos no tenían eso, pero nosotros sí.
Por eso mismo digo que nosotros llegaríamos a ser más incrédulos que ellos, pues teniendo la palabra de Dios escrita y pudiendo meditarla todos los días, encontrando esa perla preciosa escondida por el Señor para nosotros, aún así no lo vemos, no lo encontramos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que deberíamos hacer. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos el Evangelio, meditémoslo diariamente, veamos más a fondo. No encontraremos un tesoro puesto encima de la arena. Tenemos que escarbar, tenemos que cavar, tenemos que buscar más adentro. Y eso es el por qué Jesús no daba todo en parábolas, porque quería que nosotros nos adentráramos en esa parábola y encontráramos el significado que necesitamos para nuestra vida. Y nosotros pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Y luego nos preguntamos bobamente, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque si nosotros ni siquiera podemos leerla teniéndola enfrente nuestro, ahora ¿cómo esperamos escucharla? Tenemos todo lo necesario para escuchar a Dios. Solo es que nosotros nos adentremos en la palabra y encontremos lo que necesitamos para nuestra vida. Recordemos que el Evangelio es un regalo, o bueno, mejor dicho, una carta de amor que el Señor nos da diariamente para que nosotros la abramos, la escuchemos, la leamos, la meditemos y encontremos en ella la respuesta a nuestras dificultades del día a día. Amén.